Hola y muy buenas a todos. Inicialmente vamos a ver la interfase de Revit en donde podemos ver en la parte superior el rebound o la barra de menús. También tenemos el navegador de proyectos y la barra de propiedades. Podemos separar estas dos barras para tenerlas una a cada lado de la pantalla. Sin embargo, yo prefiero tener un poco más grande el canvas o la pantalla, teniendo los dos menús en, en el mismo cuerpo y separados simplemente por esta pestaña. Entonces, si quiero ver el navegador de proyectos, le doy clic en esta pestaña y aquí tengo todos los planos y las vistas del proyecto actual. Y si le hago clic en esta pestaña, voy a ver las propiedades de cada uno de los elementos que estén seleccionados en el canvas. La otra opción o el otro menú es el que está en la parte superior. Y aquí tenemos todas las opciones de creación de los elementos de Revit, los elementos BIM. En esta barra o en el rebound tenemos varias pestañas, las cuales cada una nos dan elementos distintos que podemos ir creando, modificando, analizando, etcétera. También manejando, gestionando, y de aquí vamos a controlar la mayoría de las actividades de Revit. Inicialmente tenemos la pestaña de arquitectura, donde podemos crear los muros, tenemos el submenú de construir, circulación, modelo, habitación y área, creación de rejillas, creaciones de huecos, etc. Aquí podemos crear los elementos arquitectónicos, como lo son, como ya lo dije, muros, suelos, cubiertas, escaleras, rampas, barandillas, etc. Todos estos elementos y estas opciones las tenemos en este menú. El segundo submenú o pestaña es el de estructura. Aquí tenemos todos los elementos estructurales, ya que como sabemos el BIM posee la diferenciación de las disciplinas, las cuales podemos encontrarlas aquí en tanto arquitectura, estructura o sistemas. También tenemos el submenú de acero, que es una vez ya creada la estructura, si es metálica, aquí podemos hacer los recortes, poner tornillos, hacer detalles, etc. Tenemos el prefabricado, donde podemos poner los refuerzos de los elementos en hormigón y otro tipo de mallas. En sistemas, como ya lo he dicho, son los otros elementos BIM que hacen referencia a las instalaciones y a las redes, que comúnmente se denomina como MEP, o Mechanical, Electrical y Plumbing, que en inglés serían esas palabras y en español lo mencionamos como MEP. Aquí tenemos climatización, fabricación, mecánica, eléctrica, es la creación de todos estos elementos BIM de la parte MEP. En la pestaña Insertar tenemos la opción de insertar todos los archivos CAD. Si hemos desarrollado alguna planta inicial, un plano, lo podemos insertar en Revit y empezamos a modelar desde ese plano.
Podemos insertar imágenes, vínculos, otros modelos 3D, entre otros elementos. En la pestaña Anotar podemos llevar a cabo todas las anotaciones, ya sea de cotas, podemos crear detalles, agregar texto para enriquecer los planos y que obtengan toda la información necesaria para poderse leer bien. Aquí en Analizar tenemos algunas herramientas de análisis energético. Desde Revit se pueden enviar a otros programas para hacer simulaciones estructurales, simulaciones ambientales, y hay algunos plugins también que ayudan para esto, como lo son Insight, y desde esta pestaña podemos acceder a algunos de ellos o simplemente exportarlo y hacerlo en cada uno de estos programas como Robot, que sería para análisis y simulación estructural. En masa y emplazamiento tenemos toda la creación de masas, masas in situ, colocar una masa. Las masas son un tipo de elemento especial en Revit con el que podemos hacer un tipo de modelado básico, y a partir de esa masa luego podemos crear ya los elementos estructurales o arquitectónicos. Es una guía que nos puede ayudar en fases iniciales de experimentación formal y de modelado que no sea fácil de hacer con los elementos de Revit como muros. Con las masas los podemos crear. En colaborar tenemos la parte de integración con otras disciplinas para crear el ambiente BIM. Vista, tenemos la creación de nuevos planos, ya sea planos de planta, planos de techo, como podemos ver en el navegador de proyectos. Tenemos planos de planta, y si agrandamos la lista tenemos el nivel 1, el nivel 2 y planimetría general. También tenemos los planos de techo, los mismos niveles que son los que vienen por defecto con Revit. Ya uno puede crear la cantidad necesaria de niveles para su proyecto. También tenemos los subplanos o las vistas 3D, perdón, las vistas y los planos los tenemos aquí abajo. Toda la creación de planos para insertar una a una las vistas y tener un conjunto de vistas que nos van a crear nuestro plano que lleva su rótulo y todo. Alzados, tablas de planificación, etcétera. Estas serían las vistas del proyecto, que podemos crearlas a partir de la creación de nuevos niveles desde esta pestaña de vista. Aquí tenemos crear, tenemos gráficos y ventanas, ya que cada vez que abrimos una ventana nueva, aquí tenemos las pestañas que se nos van abriendo de cada una de las vistas en el canvas, y aquí podemos ir cambiando una a una, y con WT podemos abrir las dos vistas al mismo tiempo, las dos vistas que tengamos activas, y con TW volvemos a una sola vista. Esto es para efectos de poder visualizar en varias vistas lo que estamos creando. Tanto en planta podemos verlo en tiempo real, lo que hacemos en planta lo podemos ver en la vista 3D. Entonces para esto nos sirve
esta opción de duplicar la pantalla. Tenemos la pestaña de gestionar, perdón, donde tenemos toda la configuración del proyecto, ubicación, si queremos tener un análisis ambiental, podemos poner la ubicación del proyecto y a partir de esta ubicación nos hace todo el análisis solar, incidencia lumínica, etc. Tenemos la gestión de los vínculos, otros plugins como Dynamo, que nos sirven para automatizar tareas dentro de Revit y para integrarlo junto a otros programas como Navisworks y como Rhino. Complementos, que serían otros plugins que podamos instalar, y aquí cada uno de los plugins también pueden contener su propia pestaña y nos aparecerían a los últimos lugares de esta lista. Y la otra pestaña que es muy importante y que es la que en la mayoría de su tiempo vamos a estar utilizando, va a ser la pestaña de modificar. Aquí tenemos todas las opciones y las herramientas con las que podemos modificar los elementos de Revit, elementos que pueden ser los muros, elementos que pueden ser las columnas, los suelos forjados, entre otros como cubiertas. Todo esto lo podemos modificar con estas herramientas. Tenemos la herramienta de mover, copiar, escalar y otras herramientas más especializadas como recortar y extender un elemento simple y extender varios elementos. También tenemos la opción de alinear y la de dividir elementos, son las más utilizadas. Tenemos también reflejar y bloquear o desbloquear. Poco a poco vamos a ir viendo cada una de estas herramientas. También tenemos la herramienta de agrupar o crear grupo, con la que podemos varios elementos que queremos que al seleccionarlos se seleccionen todos juntos. Podemos utilizar este botón para hacerlo y luego copiarlo a otros niveles. Aquí en la pestaña de navegador de proyectos, esto básicamente sería el Rebound con cada una de sus pestañas. En el navegador de proyectos también tenemos la pestaña de familias. Y aquí cabe mencionar que Revit está constituido por categorías y las categorías son las que podemos ver aquí. Cada una de estas son las categorías: muros, pilares, rampas, suelos, y en cada una de estas categorías encontramos las familias. Entonces, aquí en suelos tenemos borde de losa, suelo. En muros tenemos muro apilado, muro básico, muro cortina. En techos tenemos techo básico, techo compuesto. Entonces, aquí tenemos las categorías, que son las puertas, por ejemplo. Y de las puertas tenemos una familia, que es puerta de una hoja. Y debajo de la familia encontramos los tipos, que esta familia tiene varios tipos. Entonces, este tipo es 70 por 210 centímetros. También tiene otro tipo de 80 por 210 centímetros, 90 por 210 y 100 por 210 centímetros. Recapitulando,
tenemos categorías, familias, tipos, y cada uno de los tipos o cada uno de los elementos que tengamos en el modelo ya insertados o colocados van a ser los ejemplares. Y en la vista de propiedades tenemos, por ejemplo, para esta familia de puerta de una hoja con su tipo de 70 por 210 centímetros, tenemos estas propiedades. Entonces, tenemos las propiedades del ejemplar, o parámetros de ejemplar, y parámetros de tipo, que las encontramos en esta pestaña. Entonces, aquí todavía no he colocado la puerta en el canvas, y por eso es que no tengo habilitadas estas opciones. Sin embargo, si me voy a arquitectura, muro, y pongo la puerta y la selecciono, aquí sí que sí se me van a activar las propiedades con sus parámetros de ejemplar, ya que este sería el primer ejemplar que colocamos en el proyecto, con el nivel al que tenemos colocada la puerta, la altura del antepecho, tipo de marco, fase de creación, entre otros parámetros para este ejemplar. Si hacemos clic en donde dice editar tipo, vamos a encontrar los parámetros de tipo. Entonces, dentro de los parámetros de tipo tenemos los parámetros de geometría y los parámetros de información. Los de geometría son estos que nos dicen el tamaño de la puerta y los que nos dan las medidas para esta puerta. Entonces vemos que el tipo de 80 por 10 centímetros que pertenece a la familia puerta de una hoja tiene estas medidas, efectivamente, 0.8 metros por 2.1 de altura. Y los parámetros de información son aquellos que nos dan datos, ya que el BIM se basa en datos. El BIM es una metodología que es como si fuera una base de datos y nos guarda toda esta información y al final podemos gestionarla y utilizarla para nuestra conveniencia y para el análisis del proyecto. Con esta información que tiene cada familia podemos hacer esto. Aquí vemos algunos como coeficiente de transferencia de calor, resistencia térmica. Todas estas son las propiedades de información, los parámetros de información. Tenemos también el tipo de construcción, los materiales, y estos serían los parámetros de tipo. De aquí, si nosotros quisiéramos, podríamos crear un nuevo tipo para cada familia que tengamos. Simplemente le damos clic en duplicar para no cambiar los parámetros de este tipo de 80 por 210 centímetros. Le colocamos el nuevo nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, queremos hacer una puerta de 120 por 220 centímetros. Creamos y vemos que ya tenemos
nuestro nuevo tipo de puerta creado y simplemente nos resta cambiar aquí en sus parámetros de geometría las cotas, tanto de altura como de anchura, para que hagan referencia a el nuevo nombre que le hemos dado y el nuevo elemento que queremos colocar en nuestro proyecto, que sería una puerta de 220 o 2.2 metros de altura y de anchura 120 o 1.2 y aceptar. Vemos que nos ha cambiado nuestra familia. Y por familia me refiero a objeto insertado o cualquier objeto en Revit se le llama familia. Y de esta forma hemos podido ver un básico recorrido por el interfase de Revit y ya poco a poco iremos detallando cada uno de los elementos y cada una de las cosas y herramientas que estos nos ofrecen.